queremos plantear el debate sobre el futuro de la reforma de la salud o a la salud en el Congreso de la República. Rápidamente les voy a recordar, ayer en horas de la mañana se conoció que 9 congresistas de la Comisión Séptima del Senado firmaron una ponencia para archivar el proyecto del presidente Gustavo Petro. Digo 9 porque primero pues fueron 7 los que salieron anunciando la firma de esa ponencia, pero se le sumaron 2 congresistas más y con eso consiguen entonces lo que en la votación sería lo necesario para poder tumbar, para poder hundir ese proyecto. Estamos hablando de que en este momento a la reforma a la salud le faltan 2 debates, el tercero en la Comisión Séptima del Senado y un cuarto en la plenaria de esa corporación también, del Senado de la República. Con este nuevo panorama, pues es bien complicada la situación porque pues al gobierno le queda poco margen de maniobra teniendo en cuenta que en esa comisión, en la séptima, pues hay 14 congresistas y 9 ya están en contra, entonces las cuentas no dan para que ese proyecto pueda salir adelante. Sin embargo, pues por ahí se ha escuchado que ya el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está buscando alternativas y por eso la presidenta de esa comisión en el Senado, la senadora Marta Peralta, ha dicho que citará después de Semana Santa para que mientras tanto se estudien algunas posibilidades. Una de las personas que ha abanderado este proyecto en el Congreso de la República es el representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, a quien le tocó pelear cuando el proyecto estaba allí en la Cámara de Representantes. Representante Mondragón, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿usted cómo ve el futuro de la reforma? Hola Paola, bueno, agradezco la invitación. Yo creo que hay que decir de manera muy seria y responsable que hay un mensaje importante con esas firmas que acompañan la ponencia negativa a la reforma a la salud que ha presentado el movimiento social y que ha decidido el gobierno nacional acoger para tener la iniciativa legislativa. Es decir, este proyecto de ley tiene origen en el movimiento social, la Federación de Médicos, en organizaciones de pacientes y que fueron sustento conceptual para el programa del presidente Petro. De tal manera que el presidente Petro acoge de manera orgánica lo que se venía construyendo durante décadas por el movimiento social y lo convierte en proyecto de ley. Y recuerden que muchas de estas personas que construyen o tenían esta propuesta de proyecto de ley hacían parte igual de la comisión de seguimiento de la sentencia T760 que estableció la salud como un derecho fundamental. Quiero plantear ese contexto breve para manifestar que estamos haciendo un esfuerzo muy grande el gobierno, el Pacto Histórico y otros aliados para tratar de responder a lo que ha sido las reivindicaciones más sentidas del movimiento social que le ha tocado que padecer todos los vaivenes que ha tenido el actual sistema de salud y particularmente el actual modelo, el diseño institucional. Yo creo que es un mensaje que tenemos que saber leer y creo que la respuesta no puede ser otra que estar siempre en la disposición de diálogo, de concertación. No fueron pocas las veces en que en la Cámara se dijo que se caía la reforma. No siempre lográbamos por otra vía, ¿no? No siempre logramos todas las firmas para el respaldo a la ponencia positiva, pero en la medida que íbamos discutiendo, que íbamos debatiendo, que íbamos encontrando caminos, pues logramos las mayorías para poder avanzar. Yo por eso Sí. no descarto que a pesar de ese mensaje, que por supuesto debe ser bien atendido, pues que nosotros podamos lograr encuentros. Lo que diría es, a mí me interesa mucho saber de varios colegas del Senado que manifiestan que quieren presentar una ponencia alternativa, pues que la presenten para poder identificar claramente qué es lo que digamos, pueden ser elementos de aportes o cuáles ser los puntos de diferencia. Así que Sí, precisamente, representante Mondragón, ya vamos a tener en unos minutos a Fabián Díaz, el senador que tiene pues esa ponencia alternativa y que pues muchos ya consideran que sería el salvavidas para el gobierno. Pero antes quiero saludar a la representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinao, quien también se encuentra en este momento conectada con nosotros aquí en Cambio de Tema, representante, porque pues usted, por el contrario, sí ha celebrado que estos congresistas, estos senadores hayan firmado esa ponencia de archivo y que el proyecto pues finalmente no sea aprobado por el Congreso.
Representante, encienda el micrófono, por favor, porque no la estamos escuchando. Ya. Qué pena. Eso, tranquila. Un saludo para ti, para toda tu audiencia en Cambio y por supuesto para mi colega Mondragón. Yo no me alegro, Paola, por lo que está pasando con la reforma a la salud. Yo creo que la reforma a la salud es inconveniente porque creo que nació a partir de una visión supremamente sectaria de cómo debe, e ideologizada de cómo tiene que funcionar el sistema. Y durante todo un año en la Cámara de Representantes estuvimos intentando proponer, concertar, pues el representante Mondragón puede dar fe de que yo presenté más de 50 proposiciones, participé de las subcomisiones que hicimos en Cámara, y creo que como llegó la reforma a Senado sigue siendo muy problemática. No celebro que tengamos que llegar a este punto para que en el Senado la senadora Marta Peralta diga, ahora sí vamos a concertar. Yo ayer lo dije y lo digo de alguna manera con tristeza. En la Cámara de Representantes, yo creo que el gobierno, por exceso de ideología y por ausencia de técnica en el debate, está sacrificando una oportunidad histórica. Yo creo que presentar una buena reforma a la salud es una oportunidad histórica. Yo estoy de acuerdo con que se necesita una reforma a la salud y con que nuestro sistema tiene problemas agudos que hay que resolver. Pero como muchos congresistas lo hemos dicho, no hay que dañar lo que funciona bien para arreglar lo que funciona mal. Y yo creo que eso es lo que resume esta reforma. Entonces, que ahora el gobierno diga en el Senado, no, espérense. Ahora que ya la van a hundir, ahora sí. Ahora concertemos una ponencia alternativa. ¿Por qué no nos dieron esa oportunidad en Cámara? ¿O por qué no fue ese el tono desde el comienzo de la discusión en febrero de 2023? Entonces, creo que el gobierno falla en la forma. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en el qué. Todos los partidos, todos sin excepción, estamos de acuerdo con que se necesita una reforma a la salud. Aquí lo que no hemos podido es realmente hacer acuerdos que incluya una visión equilibrada de lo que la alianza entre el sector público y el sector privado puede lograr, en este caso para la garantía de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Entonces yo en este punto no le creo ya mucho al gobierno, y lo digo con tristeza, no le creo mucho al gobierno su ánimo de concertar una ponencia alternativa. Yo creo que en este punto ya realmente lo mejor es que esta reforma se archive y que ojalá el gobierno mantenga ese halo de disposición para concertar una buena reforma y presentarla el 20 de julio. Tenemos todavía 2 legislaturas para sacar adelante una buena reforma a la salud. Yo le pido al representante Mondragón, le pido a todo el pacto histórico, le pido al gobierno casi que en calidad de súplica que concertemos una buena reforma de la mano de los expertos, de los técnicos, de las organizaciones de la sociedad civil y la volvamos a radicar el 20 de julio. Estoy segura que si logramos concertar un texto para presentar el 20 de julio previamente con todos los actores y con el Congreso, la reforma tendría posibilidades de pasar y con eso le cumplimos al país, con una promesa que hicimos y fue llevar el sistema de salud a un estadio mejor y no a un estadio peor. Sí, sin embargo, pues, representante Jubilado, usted lo ha dicho, se está estudiando la posibilidad por parte del gobierno de, pues, acogerse a esa ponencia alternativa, una ponencia que tiene el senador Fabián Díaz. Él también nos acompaña hasta ahora aquí en Cambio de Tema. Senador, gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos por favor cuál es esa ponencia, qué diferente tiene a lo que propone el gobierno y qué es lo que ustedes están pues también queriendo establecer en ese proyecto, en esa ponencia que tal vez al gobierno le pueda funcionar. Muy buenas tardes. Senador Fabián Díaz. Bueno, no sé qué está pasando con el senador Fabián Díaz, pero entonces, ahí ya lo tenemos. ¿Me escuchan? Sí, es que en el Congreso es bien complicada la señal, pero ahí ya lo escuchamos. Estamos teniendo como inconvenientes en la transmisión. ¿Sí me están escuchando ustedes? Sí, senador, ahí lo escuchamos. No, está muy intermitente la señal. Pues, yo lo escucho al
No, yo no lo escucho bien. Pero bueno, vamos a tratar de arreglar la comunicación con el senador Díaz y mientras tanto, entonces, representante Mondragón, ustedes ya conocen esta ponencia alternativa del senador Fabián Díaz y qué nos puede decir sobre ella, ¿la apoyan? ¿Sirve o no sirve? ¿Y es cierto que el gobierno se va a acoger a esa para poder salvar la reforma? No, mira, la ponencia alternativa no la conozco. Pues para poder conocerla, él debe presentarla, Hay que radicarlo. debe erradicarla. Aunque también podría ser un ejercicio importante, es que él antes de erradicarla, también él podría tener, es su facultad, si la pueda compartir con los colegas para mirar efectivamente qué elementos, cierto, comunes podemos tener y cuáles son los puntos de diferencia. Y yo eso es lo que insistí ahora. A mí me gustaría mucho conocer la propuesta de ponencia alternativa del colega Fabián. Yo la verdad no le conozco públicamente a él cuáles han sido sus principales exigencias, ¿cierto? ¿Cuál es su principal debate? Más allá de lo que todos podemos decir, que yo creo que es un buen mensaje en el sentido en que todos decimos que necesitamos una reforma, que tenemos millones de colombianos presentando PQRs, que tenemos millones de colombianos en estas décadas presentando millones de tutelas, ¿cierto? Pero aquí la discusión es cuál es la forma de la reforma. Por ejemplo, yo recuerdo que algunos colegas del Partido Verde manifestaban un aseguramiento mixto, que era lo mismo que planteaba el asesor de César Gaviria sobre propuestas que le hacían a la reforma. Y recuerdo que le manifestamos que el tema del aseguramiento mixto, pues ya queda, digamos, los mismos 30 años de experiencia del actual diseño institucional, pues demostraba que primero las EPS no funcionaron como aseguradoras, ¿ya? Y que lo que dice un aseguramiento mixto para que se vaya el público a atender a donde las que debieron asegurar todo el país, en 30 años lo que dejaron fue desprotegido y desasegurado, ¿cierto? Desprotegido a más de la mitad del país, pues no tenía sentido que lo repitiéramos, ¿cierto? Porque era hacer lo mismo que lo que está actualmente. Así que yo creo que nosotros estamos con toda la disposición en escuchar las propuestas, que nos digan de manera precisa cuáles son los elementos para que salgamos de los elementos comunes que nos puede permitir un nivel de coincidencia, pero que vayamos al detalle. Porque cuando nos hacen propuesta, por ejemplo, de que dejemos la conformación de las redes de prestadores a las gestoras, actualmente EPS, nos están diciendo básicamente que no cambiemos nada en un elemento tan importante como, por ejemplo, que la ciudadanía cuando en este momento, si quiere una cita, ¿cierto? Llama y quiere que lo metan y le dicen, no hay convenio. ¿Eso por qué se da? La mayoría de la gente no sabe, pero es porque la EPS define de manera única quiénes son los prestadores que van a atender a sus afiliados. Y a veces llevan a los prestadores ir a otra parte. Termino acá para explicar un poco porque creo que este es uno de los puntos claves de diferencia. Sí. Entonces, para que la ciudadanía entienda, y es que si le dejamos a las gestoras la conformación de las redes, igual como lo hacen hoy las EPS, pues no estamos resolviendo un tema central de un gran acuerdo que hemos logrado y que por eso salió de la Cámara, y es unas redes territorializadas en el concurso de varias autoridades. Entonces, yo sí quisiera conocer cuál es el componente para poder avanzar en esto. Sí, ahí ya tenemos de nuevo al senador Fabián Díaz. Vamos a intentarlo a ver si ya nos podemos comunicar. Senador, ¿nos escucha ahí? Sí, ahora sí, Paula, disculpa, estábamos en plenaria difícil. Bueno, senador, no sé si usted rápidamente nos puede explicar en qué consiste su ponencia alternativa y si usted también, como ya algunas voces lo dicen, pues la ve como la alternativa, la opción que tiene el gobierno para salvar la reforma de la salud. No, en primer lugar hay que tener presente que la reforma alternativa que nosotros estamos planteando no es una reforma alternativa que tomamos la decisión de hace unos días, es una postura que hemos tenido desde ya hace bastante tiempo, lo anunciamos, es más, en la misma comisión, en los diálogos con el ministro, donde les pedíamos la concertación, el diálogo, poder avanzar bajo esas premisas. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a radicar la ponencia, una ponencia que se distancia en diferentes puntos. Uno de ellos es el tiempo de transición. Nosotros estamos planteando 5 años. Estos 5 años se busca para poder tener nosotros un fortalecimiento en las instituciones que estarían a cargo del sistema de salud, entre ellas el ADRES. Hay que buscar el fortalecimiento institucional,
que puedan realmente estar a la altura de un sistema de salud que es inmenso y que requiere justamente un fortalecimiento de esas entidades. Por ello que nosotros hablamos de 5 años, igual que el talento humano para poder llegar a los lugares dispersos, apartados y rurales, que es necesaria la atención. Pero pues antes siquiera de avanzar hay que tener presente que hoy en día el panorama es que la reforma a la salud se termina archivando y hay una gran responsabilidad, y es importante decirlo, por parte del gobierno nacional, que si bien es cierto participó en el desarrollo de las audiencias públicas, mesas de trabajo, en espacios de concertación, al momento la verdad lo que terminamos viendo es que se radica una ponencia con los 4 senadores de gobierno y desconociendo de pronto avances en concertación, en diálogos, y lo que hace es romper la comisión. El resultado, 9 senadores marcando una posición de archivo. Nosotros como ponentes, nuestro deber es radicar justamente la ponencia. En ese sentido lo vamos a hacer, que insistimos, no es una ponencia de gobierno, es una ponencia alternativa que busca subsanar muchos inconvenientes, muchos Senador, percances. el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló con usted y sí se está analizando la posibilidad de que el gobierno acoja esa propuesta, pues porque ya se vieron prácticamente con el otro proyecto, con la otra ponencia que están perdidos. El ministro no he tenido la primera oportunidad de acercarme a hablar sobre justamente este tema. Eso no sé el ministro de dónde lo saca. Sí, de pronto se han acercado senadores del pacto histórico para poder conversar sobre los diferentes puntos que nosotros tenemos en diferencia a la ponencia de gobierno, y pues nuestro punto siempre será el diálogo y poder concertar. Pero hay que tener presente que hay grandes distanciamientos que se tienen con respecto a la reforma alternativa que vamos a radicar y la ponencia de gobierno. Otro de los puntos, además de los 5 años de transición, hablamos del poder permitir a las personas elegir dónde quieren ser atendidas. En la reforma de gobierno es muy puntual que deben estar en el punto de atención más cercano. En nuestra ponencia alternativa devolvemos la oportunidad de que las personas elijan, tengan esa oportunidad de libertad de dónde quieren ser atendidas. Es otro de los puntos que nosotros tenemos. Igual el fortalecimiento de las auditorías. Hay un punto que ha sido bastante debatido, y en la misma Cámara se dio este debate, y es acerca de los giros anticipados del 85%, la retención del 15%, y una auditoría aleatoria del 20%. Nosotros hacemos también una modificación en ese sentido para salvaguardar los recursos y evitar que se puedan llegar a presentar hechos de corrupción. Lo doblamos, si bien es cierto, a 60 días el pago directo por parte de la ARES, pero lo condicionamos a que tiene que estar 100% auditado. Esto fortaleciendo, por supuesto, también la red de veedurías que integrarían y harían parte también, por supuesto, de este aspecto de generar la auditoría. Y eso es como un punto medio que logramos en los espacios, en los diálogos que hemos tenido. O sea, son varios puntos de distanciamiento. La invitación es justamente a dialogar y a conversar, porque independientemente de la postura que tengamos, es necesaria una reforma a la salud. El sistema de salud actual se está cayendo a pedazos. Solo 5 EPS están cumpliendo con los criterios mínimos de ley. O sea, solo 5 EPS. Sí. Sí, justamente, senador Díaz, eso es lo que le quiero preguntar a la representante Catherine Jubinao, porque pues hay quienes dicen, y acá estamos recibiendo pues muchos comentarios al respecto, y es que pues estamos en medio de una crisis del sistema y que se necesita urgente una reforma. Ya usted nos ha dicho claramente pues que lo que se quiere es que este proyecto pues se hunda y que se radique otro que esté concertado el próximo 20 de julio. Sin embargo, ¿por qué esperar más si, por ejemplo, aquí hay una alternativa que la tiene el senador Díaz, que también pues con la que se puede manejar el tema y se pueden pues también lograr consensos? Porque, Paola, no se trata de resolver el mismo problema. La reforma no está encaminada a resolver la crisis financiera. El problema que hay que resolver ya y por el cual el sistema de salud está implosionando es por la crisis financiera. La reforma de ninguna manera resuelve la crisis financiera, la agrava. Y la agrava, como lo hemos argumentado durante un año en la Cámara de Representantes, porque, como lo dijo bien mi colega Fabián Díaz, debilita las auditorías y los controles,
implementa una financiación a la oferta indiscriminada a todos los CAPs, sean estos públicos, mixtos o privados. Yo llevo un año haciendo la pregunta de por qué le vamos a dar financiación a la oferta a un CAP privado en Bogotá. Eso no tiene absolutamente ningún sentido y eso va a ser un desangre. Y métale a eso el pago por evento en la mediana y alta complejidad, que representa un incentivo a los prestadores a aumentar de manera dramática las frecuencias y la facturación, pero también presenta incentivos múltiples a que repitamos un cartel de la hemofilia cada semana o cada mes. ¿Por qué? Porque si los prestadores saben que van a mandar facturas y facturas y facturas a la ADRES y la ADRE les va a desembolsar hasta el 99% sin auditoría previa, pues entonces nos pueden meter el carrusel de los pacientes fantasmas del SIDA, el carrusel de los pacientes muertos, el carrusel de los niños con síndrome de Down, y nos van a meter cuánto carrusel ha habido y por haber. Eso no lo resuelve ni la reforma del gobierno ni la reforma alternativa por una razón, y es porque la reforma no está encaminada a resolver la crisis financiera. Para resolver la crisis financiera del sistema, que es lo que está implosionando ya, este sistema, lo que hay que hacer es un verdadero estudio, ojalá contratado con un ente internacional para que no se politice, para de manera actuarial realmente costear cuánto nos está costando, y valga la redundancia, el sistema de salud hoy. No tenemos claridad, y esto es increíble, no tenemos certeza de cuánto nos cuesta el sistema de salud hoy. La Contraloría dice una cosa, las EPS dicen otra cosa, el Ministerio de Salud dice otra cosa. Sí. Aquí hay una urgencia de unificar las cifras, y eso solamente lo puede hacer una consultoría, de nuevo, ojalá internacional, que haga un estudio serio y que realmente nos arroje cuánto cuesta el sistema de salud. Una vez sepamos cuánto cuesta el sistema de salud, Paola, y con esto cierro, tenemos que hacer un acuerdo social de cuántos puntos adicionales del PIB vamos a invertir en el sistema de salud. Vea, el sistema de salud en Colombia invierte entre 6 y 7 puntos del PIB en el sistema de salud. El promedio de inversión de los países de la OCDE es entre 8 y 10 puntos del PIB. Y Colombia, con menos inversión, tiene mejores indicadores que muchos de los países de la OCDE. Entonces, aquí hay algo que no hemos hablado y que debió ser el verdadero debate de la reforma a la salud, y es cuánta plata le tenemos que meter de más al sistema para llevarlo a lo que queremos que sea. Esa discusión no la resuelve la reforma. Sí, representante Mondragón, ¿la reforma no soluciona el tema de la crisis financiera en las EPS? Mira, yo lo que creo es que queda demostrado es que las EPS se convirtieron en un barril sin fondo. Y un barril sin fondo que ha tenido muchos momentos y muchos amigos en los ministerios, en las superintendencias, para hacer que de los recursos públicos de la ciudadanía se les invierta y nunca dejan de tener una crisis financiera. Yo preguntaría al país, ¿cuántas veces me han escuchado que hay una crisis financiera en las EPS? Que le pregunten a las EPS, que les digan cuándo les ha alcanzado la plata. Nunca les ha alcanzado. Por eso es que, por ejemplo, el exministro Gaviria le concedió algunos decretos para flexibilizar las condiciones financieras y metió varias EPS, las autorizó para que hicieran un proceso de reajuste institucional. Se inventan cualquier tipo de figura, claro, para que puedan seguir incumpliendo los requisitos que como aseguradoras tenían que haber cumplido, o incluso para darle más recursos. Por ejemplo, en el acuerdo de punto final de artículos que puso Iván Duque en su plan de desarrollo, desde Duque hasta Petro les ha tocado que darle adicionales más de 9.4 billones de pesos más a las EPS por cuentas de presupuestos máximos, y antes que realmente era el tema de los recobros. Entonces nunca les alcanza. Las EPS son un barril sin fondo. Y ese barril sin fondo, lo que nosotros tenemos que decirle al país es que si se llega a caer la reforma, lo que va a encontrarse es que va a quedar todo igual. Por ejemplo, yo les quiero decir, hoy no hay una crisis por una reforma, porque es que es un proyecto de ley. Hoy no se está aplicando. Hoy que se está aplicando todo lo que dejaron los gobiernos anteriores. Por ejemplo, le digo algo. Está la ley 1122, que en su artículo 13, en el literal D, plantea que las EPS le deben pagar el 100%, escúchenme bien, 100% anticipados a los prestadores. Pero lo que vemos hoy es que acumulan billones de pesos de deuda las EPS a los prestadores, a pesar de que les tienen que pagar el 100%. Quienes se han opuesto y han buscado archivar el proyecto de ley de reforma a la salud han puesto el grito en el cielo
diciendo que hay un riesgo de corrupción porque se le va a entregar anticipadamente a los prestadores por lo menos el 85%. Pero fíjense ustedes, hoy una norma del 2007, hace ¿cuántos años? 16 años, más de 16 años, les permite que deben pagar el 100% anticipado. Pero lo otro, yo creo que aquí vamos encontrando lugares, y con esto cierro, pero yo creo que aquí vamos encontrando lugares muy potentes de encuentro, y yo creo que si se examina de manera detallada, yo sé que la ponencia se presentó, se radicó la semana pasada, pero yo creo que tenemos puntos muy importantes. Por ejemplo, cuando se plantea de revisar el fortalecimiento del ADRES, recuerde que un punto de acuerdo, de que fue un proceso de acuerdo, es decir, del debate, nos llevó a que el ADRES no iba a asumir las auditorías, que vamos a aprovechar la capacidad instalada de las EPS para que una de sus principales funciones que cumple hoy, que es auditar, la va a seguir teniendo. El ADRES solamente va a tener auditorías esporádicas, aleatorias, dice explícitamente el proyecto de ley, de tal manera que eso sería un punto supremamente importante. Lo que estamos hablando del periodo de transición, quiero contribuir al debate porque me parece interesante, y es cuando el senador Fabián dice, nos preocupa mucho la transición, pues por supuesto, recuerden ustedes que la transición que planteaba la ley 100 era de un año, ¿ya? Y ha tenido básicamente una transición durante décadas, que se han modificado leyes y se han hecho decretos. Y por ejemplo, en ese caso, la transición que estamos planteando de aquí a 2 años es básicamente para 2 cosas. Y una es para el paso de las ESES a ICE y para el paso de EPS a gestoras. Pero el resto de los procesos, pues va a ser un proceso que el sistema va a tener que ir encontrando las mejores decisiones públicas para ajustarse. Así que yo veo que hay todas las posibilidades de encontrarnos, y creo que lo que sí hay que velar es para que el Congreso de la República, ahora ya el Senado, porque la Cámara ya lo hicimos, es responderle al país. Yo creo que en ese sentido hay que responderle al país. Si vamos a hacer modificaciones para una reforma, para que sigan manejando y quedar amarrados a las EPS, y recuerden, con esto termino, es muy grave. O si es una reforma que no precisa transformaciones, podemos estar dejando amarradas a millones de personas a EPS que no tienen viabilidad financiera. Representante. A la población de manera financiera, a ponerlos a pagar a ellos sus propios tratamientos si no logramos la reforma con los acuerdos que hemos venido logrando hasta el momento. Nosotros representante, permítame, porque quiero preguntarle al senador Díaz justamente sobre el tema netamente político, y es si usted ve viable que su propuesta, la alternativa, pues sea la que entonces se tramite allí en la Comisión Séptima, o cómo sería justamente ese proceso, teniendo en cuenta pues que usted ya nos ha dicho que hay personas del pacto, congresistas del pacto, que lo están buscando, tal vez para que revisar, pero también teniendo en cuenta que lo que más se está pidiendo por parte de todos los sectores es que haya consenso y concertación, y pues su propuesta tampoco lo ha tenido. Hay que tener presente que ya es una decisión por parte de los partidos el acompañar o no acompañar la ponencia alternativa que nosotros vamos a presentar, donde la realidad en estos momentos es que son 9 los senadores que han manifestado su voto en el archivo: el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Colombia Justa Libre, Mira y ACE. Son los partidos que ya manifestaron su postura. Nosotros, en el mismo sentido, pues vamos a presentar nuestra ponencia porque es nuestra obligación constitucional como ponentes, pero siendo muy sinceros, terminará siendo una ponencia más simbólica, ya que la decisión por parte de estos partidos y sus senadores ha sido tomada. Una vez, yo creo que si se termina hundiendo la reforma, la reflexión y la invitación a todos es a construir una propuesta con mayor consenso que nos permita solucionar el problema. O sea, senador, ¿usted cree que sí se va a hundir la reforma a la salud? En estos momentos, con los anuncios que se han dado por parte de los senadores, virtualmente podríamos estar hablando que está archivada la reforma. Nosotros igual... ¿Pero no veo opciones? Pues, ¿No hay opciones para salvarla? Lo que yo digo es que no se hunde hasta que no se vote. Entonces esperemos qué pasa. Nosotros vamos a radicar nuestra ponencia. Hemos buscado acercamiento con todos los senadores para solucionar diferentes temores. La representante Jubinado hablaba sobre el desbordamiento del gasto. Quiero decirle que surge justamente de las mesas y los diálogos con los diferentes actores y organizaciones una propuesta que va en nuestra ponencia alternativa para justamente el control del gasto, es que en las ciudades principales e intermedias mantengamos una UPC
caracterizada en los pacientes para de esa forma limitar el gasto desbordado que se podía dar. Nosotros hoy en día lo vemos en el SOAT. Una persona se accidenta en una moto, se raspa, la tienen en el hospital 2, 3 días, le hacen radiografía hasta psicólogo para agotar la póliza y hacer el cobro. Esto es algo que se podría llegar a presentar. Es por eso que en ciudades principales e intermedias mantenemos lo que es la UPC, pero en lo que es territorios apartados, dispersos y rurales, la propuesta es mantener la financiación por oferta para que garanticemos la atención. ¿Por qué? Porque en esos territorios es mucho más difícil lograr la atención. Hoy en día no la tienen. Los territorios apartados, dispersos, no tienen realmente una prestación de servicio que les brinde la atención. Con la reforma que se está presentando alternativa, vamos a mantener el financiamiento por oferta para garantizar esa atención. Ahora, esto es uno de los puntos que nosotros vamos a tener en la reforma, que, insisto, se terminan alejando de la postura de gobierno, que sería maravilloso si pudiéramos hablar, conversar y tener puntos de encuentro. Yo siempre entiendo las diferentes posiciones porque aquí todos nos preocupamos por los ciudadanos y reconozco en la senadora Jubinado esa preocupación, en la representante y en el representante también, y todos los actores. Aquí lo que buscamos es podernos sentar, dialogar y ponernos de acuerdo en unos mínimos. La realidad es que se va a terminar archivando y no nos podemos decir mentiras, ya hay una mayoría, pero la reflexión es a sentarnos a dialogar. Y la reacción que va a tener el gobierno, y que hay que tener presente que eso es algo que puede suceder, es que terminemos nosotros viendo ejercer la labor que tenía que haber ejercido por medio de la superintendencia, interviniendo EPS que no han cumplido, porque solo 5 EPS están cumpliendo, el restante más del 60% no están cumpliendo, y lo que va a terminamos ver es que van a terminar siendo intervenidas en un sistema que se cae a pedazos. Sí, teniendo en cuenta también, representante Catherine Jubinado, pues que usted ya nos ha dicho que lo mejor sería que en efecto pues el proyecto se caiga para que se pueda concertar uno nuevo que se radique el 20 de julio. ¿Qué cree usted que pues quiso decir el presidente Gustavo Petro cuando dijo, bueno, si esto se hunde, el gobierno entrará a actuar? Me hago la misma pregunta que tú, querida Paola. Pues eso puede tener dos respuestas. O que va a tratar de implementar la reforma vía decretos, que es legítimo. Yo creo que hay muchas cosas de la reforma que ya tienen piso legal y que con decretos el presidente las puede empezar a implementar. Todo lo que tiene que ver con atención primaria, el sistema interoperable de información, los equipos básicos, la construcción de CAPS, o sea, la financiación a la oferta en la ruralidad, todo eso ya lo pueden hacer, háganlo. Y si sale bien, seguramente el gobierno que llegue en 2026, sea de su misma línea o no, va a continuar, si es que está funcionando. O eso puede tener otra respuesta, y es que simplemente el presidente pues se la va a jugar por lo que le gusta a él y en donde se siente cómodo, y es en sacar a la gente a marchar y poner al gobierno a marchar, y entonces empezar otra vez con la narrativa de que lo quieren derrocar y el golpe blando y no lo dejan, y como el Congreso no me dejan, me tienen que volver a elegir a mí o a mi sucesor, bueno, como sea. Pero más allá de eso, Paola, sí es cierto que la reforma se termina archivando y que vamos a tener una nueva oportunidad de presentar una más concertada, con mayor participación y transparencia. Yo quiero retrotraer algo que dice mi colega Mondragón y se lo sugiero de manera respetuosa. Pongan la lupa donde es. Con o sin reforma hay que resolver la crisis financiera. Y el gobierno tiene que entender algo, que es que yo no comprendo por qué no lo asimilan. Y es que todos los costos de todos los sistemas de salud son crecientes. Todos los sistemas de salud en el mundo son deficitarios. No hay un solo sistema de salud en el mundo que vaya decreciendo sus costos en el tiempo o que, digamos, esté en equilibrio sin crisis y sin déficit. Todos los sistemas de salud en el mundo, inclusive los mejores, entre los cuales Colombia se acerca en algunos indicadores a uno de los mejores sistemas, son deficitarios. Entonces, si aquí no entendemos, supongamos que mañana desaparecen las EPS. Yo toda la vida he dicho que yo no tengo nada que ver con EPS, yo no conozco a los gerentes de las EPS, no me he sentado con ninguna EPS, por mí las pueden desaparecer si proponen algo mejor. Supongamos que desaparecemos las EPS y nos inventamos algo mejor. O supongamos que estatizamos el sistema y entonces de todo ahora se encarga el Estado. Vamos a estar diciendo lo mismo. Al Estado nunca le alcanza la plata. A la nueva estructura de gobernanza del sistema nunca le alcanza la plata. ¿Por qué? Porque los costos son crecientes. ¿Por qué? Porque la población envejece. Porque las tecnologías en salud que se van desarrollando son caras.
porque las frecuencias aumentan en la medida en que la pirámide poblacional envejece. Entonces no hay tal cosa, no existe, es una mentira absoluta. Decir que con el nuevo sistema de salud vamos a ahorrar plata y que en unos años vamos a gastar menos, eso es una mentira. Entonces yo les pido, por favor, que ya sea que se archive esta reforma, ya sea que presentemos una nueva, ya sea que no se presente ninguna, ya sea que lo logremos o no lo logremos en los 2 años que faltan de gobierno, hay que entender que el sistema de salud en Colombia necesita más plata y tenemos que hacer un acuerdo social de cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto estamos dispuestos a invertir en el sistema de salud para que haga lo que queremos que haga. Sin dar esa discusión y sin resolver ese problema, no importa la reforma que se haga, vamos a estar peor y vamos a estar colapsando porque no tenemos el dinero que el sistema necesita. Sí, representante Alfredo Mondragón, ya para ir terminando esta conversación, ¿usted cree que se salva o no se salva la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro? Representante Mondragón. Él quería hablar, pero no sé qué pasó, se desconectó el representante Mondragón. Vamos a ver si todavía está con nosotros conectado. El representante Mondragón, no, nos dicen que se fue. Vamos a darle un par de minutos a ver si regresa, porque sí es importante pues conocer esta conclusión por parte de pues quien también representa en este momento al gobierno en el Congreso de la República. El representante Alfredo Mondragón es del Pacto Histórico, hace parte de la coalición de gobierno y además ha defendido este proyecto de la reforma a la salud. Senador Fabián Díaz, mientras que regresa el representante Mondragón, ¿usted cree que se salva o no se salva la reforma a la salud? También se congeló. Representante Díaz, ¿nos escucha? Representante Fabián Díaz, bueno, ahí regresó el representante Mondragón. Hola, bueno, sí, qué pena, es que me había desconectado. No, mira, yo creo que como lo entiende la ciudadanía del común, lo podemos entender los congresistas, lo puede entender la doctora Jubinao. Si a la población le niegan de manera oportuna la atención, la llevan a la enfermedad. Y si la llevan a la enfermedad y le niegan de manera oportuna la atención, la llevan a la muerte. Eso no es un mensaje exagerado, eso es una realidad. Por lo tanto, tener un poderoso sistema de atención primaria es una necesidad del país. Y se requiere un sistema de atención primaria no para unas pequeñas zonas y para otras no, sino que necesitamos disponer eso en el país. Pero también el país sabe que las mayores cantidades de PQRs no se hacen en las zonas rurales, ya se hacen en las zonas urbanas. La mayor concentración de PQR se hacen ¿en dónde? En Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, Cali, porque incluso en las zonas rurales la gente no alcanza ni siquiera a poner una PQR. De tal manera que establecer una propuesta que le llaman mixto, ¿cierto? Para que se atienda aparte el público atendiendo lo que nunca atendieron los privados, que es las rurales, ¿ya? Y otra, las zonas urbanas, es casi que obligar a vastas poblaciones populares de las ciudades principales como Bucaramanga, como Cali, como Bogotá, a que les toque que someterse a una concentración de prestadores que básicamente... Pero representante, permítame lo interrumpo ahí porque es que la pregunta es si usted cree que se salva o no se salva la reforma. Ya usted nos ha hablado en este y en varios escenarios sobre la importancia del proyecto según su punto de vista, pero ¿se cree que se salva políticamente hablando? ¿Hay opciones para que la reforma sobreviva? Mira, yo lo que creo es que no puede ser una posición obtusa de que tiene que ser un texto determinado, es decir, de la proveniencia de un texto. Lo que tenemos que hacer nosotros responsables es que la reforma que salga le sirva al país. Pero si la reforma que nosotros hacemos es para terminar facilitándole a las EPS que sigan manejando los recursos, que porque ellas lo hacen mejor, pues entonces vamos a seguir en lo mismo. Si nosotros vamos a seguir con una reforma que básicamente le deja a las EPS amarrando a los prestadores que van a tener a sus afiliados, pues vamos a seguir en lo mismo. Si tenemos una reforma que van a seguir deslechando los recursos del Estado, ¿cierto? Y dándoles
manejo privado sin que le hayan controles serios, como pasa actualmente durante 30 años, pues vamos a llegar a lo mismo. Y entonces va a llegar el momento que el pueblo colombiano le va a reclamar al Congreso de la República a verles, o les va a decir, les reconozco que hicieron una reforma que le sirvió al país, o vamos a tener un país mirándonos con los peores ojos por haberles mentido de supuestamente haber hecho una reforma que al final no hizo ningún cambio, sino que básicamente acomodó las condiciones para que todo siguiera igual. Así que yo creo que la población va a estar muy atenta, ¿cierto? Y va a estar atenta de si nosotros le terminamos aprobando una reforma que no reforma nada, sino que le favorece a los de siempre que sigan controlando, o si definitivamente avanzamos a tratar un nuevo diseño institucional que busque los mejores acuerdos, que garantice la protección financiera de la población, que atienda de manera oportuna a la población y que definitivamente no siga jugando con el derecho fundamental para que cualquier vía siga siendo. Entonces yo creo que la población nos va a estar mirando a todos nosotros cuál es nuestra posición, porque una cosa también finalmente es lo que decimos públicamente, pero ahí va a ser, ahí nos van a cuestionar es lo que queda escrito, y si lo que queda escrito no le sirve al país, seguramente vamos a tener un rechazo popular muy grande, y nosotros estamos cuidando para verdad interpretar a la población. Rápidamente, representante Juvinado, sé que quiere intervenir, pero nos quedan poquitos minutos, ya nos toca cerrar, pero adelante, por favor. El micrófono, representante. Solo para decir que así como el país nos puede juzgar a los congresistas por no aprobar una reforma, también nos puede juzgar por aprobar una mala reforma. Yo creo que aquí el llamado es a la sensatez. Primero, todos los partidos estamos de acuerdo en que se necesita una reforma. Los problemas del sistema de salud están más que diagnosticados y los tenemos claros. Segundo, hay muchas cosas de lo que quiere hacer este gobierno que ya se pueden hacer. Implementen toda la política de atención primaria en salud, representante Mondragón, implementen toda la política de talento humano en salud, empiecen a construir el sistema interoperable de información, o sea, hagan todo lo que ya pueden hacer y demuestren con hechos, porque ya vamos llegando al segundo año y no han hecho nada, demuestren con hechos que ustedes pueden, a través de los marcos legales que ya hay, mejorar el sistema de salud. Y tercero, pues tengo que lamentar, representante Mondragón, a mí me duele en el alma escucharlo decir que ahora ustedes están dispuestos a aprobar una reforma con un texto que no sea obtuso y que sea concertado. Si usted supiera lo que yo he sufrido tratando de aportar a esta reforma, si usted supiera lo que muchos de los congresistas de mi bancada intentamos una y otra vez por los canales institucionales, buscándolo a usted, buscando a Marta Alfonso, buscando a los ministros, de aportar, y lo que nos ha dolido, que no nos permitieran, o sea, me dan ganas, mejor dicho, se me rompe el corazón saber que tuvimos que llegar a esto para que el gobierno entendiera que tenía que concertar un texto. Ojalá así sea en el futuro. Sí, eso es lo más importante, que la reforma que salga del Congreso pues esté concertada. Un pedacito solamente. Representante, ya tengo que cerrar. Solamente para la doctora Catherine Juvinado. Seguramente podemos decirle que se nos rompe el corazón intentando cada quien presentar sus propuestas. Yo también me dolí mucho y me parecía inconcebible muchas propuestas que ustedes hacían, porque básicamente lo que hacían era proponer lo mismo de siempre, y no podíamos nosotros aceptarle a usted unas propuestas que básicamente favorecían a los mismos privados que le han negado la salud a los colombianos, aceptar propuestas porque era no incumplirle a nuestros electores, sino traicionar al país. Por eso creemos que las propuestas que ustedes estaban haciendo, se las argumentamos, no eran viables, y por eso considerábamos que no le servía al país. Y por eso seguimos en un proceso de concertación para tratar de no ir a traicionar al pueblo colombiano, y que lo podemos hacer de manera tranquila, argumentada, sustentada, todos con el corazón en la mano, pero sobre todo cumpliéndole a la población, jamás irle a vender. Como el valor es la que Paola, pero espera, eso que usted ha dicho que eran proposiciones, eso que usted ha dicho que eran proposiciones para beneficiar a los mismos, lo cual por supuesto no es cierto, y yo todas las discusiones las di de manera pública, es lo que ahora ustedes están diciendo que sí están dispuestos a escuchar y que sí están representantes. Es muy lamentable. Es muy importante lo que ustedes nos están manifestando aquí, pero pues definitivamente se nos acabó el tiempo, de verdad no puedo continuar más.
Sé que el balón está en la cancha en este momento de la Comisión Séptima del Senado de la República. No se ha votado todavía el proyecto y eso es bien importante dejarlo claro porque aunque ya hay estas firmas a la ponencia de archivo, hay que esperar la votación, aunque pues ya muchos consideran que virtualmente está hundida. La otra opción es la ponencia alternativa que tiene el senador Fabián Díaz, que pues seguramente también será discutida. Senador Fabián Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cambio de Tema. No, muchas gracias a todos y todas. Importante la concertación y el avance en una reforma que se necesita en el país. Claro que sí, muchas gracias también a los representantes Catherine Juinao y Alfredo Mondragón.